Vamos ahora a estandarizar la respuesta que emite nuestra API, de tal manera de que nos permita mejorar la documentación. Vamos a ubicarnos en nuestro paquete principal, test.cognity.almacén. Voy a hacer clic derecho New. Voy a agregar aquí un nuevo paquete. Este nuevo paquete le voy a poner el nombre Utils. Y aquí voy a agregar una clase. Voy a hacer clic derecho New Class. A esta clase le voy a poner Wrapper Response. Y esta va a ser la clase que estandarice las respuestas de nuestra API. Lo primero que voy a hacer aquí es, le voy a indicar que permita personalizar con una clase T. Y vamos a agregar algunas propiedades. Voy a agregar una propiedad de tipo boolean que le voy a denominar OK. Voy a agregar otra propiedad de tipo string que va a ser el mensaje que voy a retornar. Y por último, el cuerpo de la respuesta de nuestra API. Entonces, la respuesta de la API va a tener esos tres valores. Ok, en este parámetro OK voy a guardar true, si se ha logrado el objetivo del cliente que está tratando de ejecutar alguna funcionalidad. En esta propiedad message voy a devolver algún mensaje personalizado, un mensaje de validación, por ejemplo. Y en esta propiedad body voy a devolver la respuesta de mi API. El cuerpo de la respuesta. Puede ser, por ejemplo, una entidad, una lista de entidades. Vamos a guardar con control S. Y debajo voy a agregar un método que le voy a poner de nombre createResponse. Este método va a ser público. Va a ser de tipo responseEntity. WrapperResponse. Y este método se va a llamar createResponse. Es decir, para crear la respuesta. Y este me va a retornar un objeto de tipo responseEntity con esta clase y el estado OK. Vamos a copiar este método createResponse, lo voy a copiar y debajo nuevamente agregamos otro método createResponse con la diferencia que aquí sí voy a esperar un status, un http status. Se va a llamar status el status que estoy esperando. Entonces voy a devolver un return new response entity con esta clase y ya no voy a devolver un estado OK, sino el status que se me está enviando. Vamos a agregar aquí también las anotaciones, el setter, getter, un constructor con todos los argumentos y un constructor sin ningún argumento. Guardamos con control S. Vamos a ubicarnos ahora dentro de nuestro paquete config en el administrador de errores y aquí también vamos a administrar las excepciones dentro del response entity. Lo primero que voy a hacer es voy a declarar aquí un objeto de tipo wrapperResponse. Le voy a poner de nombre response y voy a crear aquí un nuevo objeto. Si llegara entonces a tener algún error, en el atributo OK del wrapperResponse voy a devolver un false, porque hay un error, no se ha logrado ejecutar la funcionalidad. Vamos a mandar un mensaje. Podría ser lo siguiente, podría ser un getMessage, pero estaría enviando el mensaje de la excepción cuando he sufrido un error en el servidor. Entonces, para proteger un poco, puedo omitir esto y decirle, yo no quiero, cliente, mostrarte mi error que tengo en el servidor. Tú solamente puedes enterarte de los errores de validación o los errores indicando de que no existen datos, pero un error del servidor me lo tengo que guardar para mí. Entonces puedo mostrar un mensaje aquí y decirle internal server error. Como ya lo estoy guardando en el log, entonces al cliente no le interesa saber el error, solamente le interesa saber de por qué no se ha ejecutado esa funcionalidad. Y en el cuerpo, como hay un error, pues voy a enviar un null, no voy a enviar nada. Muy bien. Entonces aquí en el response entity ya no vamos a mandar el mensaje, sino simplemente vamos a mandar ese response. Vamos a copiar esto, este wrapper response, lo vamos a poner debajo. Aquí sí, como es un error de validación, voy a obtener ese mensaje del error, ese get message. De igual manera también aquí vamos a poner response. Como es un error de validación, ahí sí no voy a
no voy a tener errores críticos, simplemente pues si errores como no es un valor numérico, o no existe el ID, o no coincide el registro, porque son errores de validaciones. En el NoDataPhoneException también vamos a agregar ese wrapper response y lo vamos a poner también aquí en esa respuesta, en ese response. Guardamos con control S y de hecho voy a agregar aquí debajo otro método. Vamos a copiar este método, voy a agregar aquí debajo otro método. Este método le voy a poner de nombre General Service. Vamos a decir que sea la clase General Service Section. Y se va a parecer pues mucho al método general, ¿no? Listo, guardamos con control S. Ahora sí vamos a empezar también a estandarizar las respuestas en el controlador. Me voy a ubicar en el controlador, artículo controller. Vamos a empezar entonces por nuestro método FinAll. En este caso vemos que estoy retornando un response entity. Estamos retornando un response entity. Y la idea sería estandarizar. ¿Con qué vamos a estandarizar? Vamos a estandarizar entonces, voy a decir un return new wrapper response. Y como no he tenido ninguna excepción, significa que voy a devolver en el atributo OK, voy a devolver un true. Es decir, sí estoy mostrando. ¿Qué mensaje? Aquí voy a poner un mensaje estático, por ejemplo, suces. Y en el body voy a mostrar la lista de artículos. Voy a llamar entonces a su método createResponse. Y en el status voy a mandar http status. OK. Listo, guardamos hasta aquí con control S. Ya tenemos una respuesta, ahora sí, en el formato del wrapper response. Muy bien, vamos ahora con nuestro método FinById. En el método FinById, aquí sí voy a modificar el cuerpo, va a ser un wrapper response, y voy a retornar un artículo DTO. Entonces aquí en el return vamos a modificar entonces, vamos a hacer un return new wrapper response. Le vamos a decir aquí de tipo artículo DTO. Como he logrado obtener un registro, pues vamos a enviar un true, vamos a enviar aquí un success, y en el body vamos a enviar ese objeto artículo DTO. Vamos a crear entonces, o vamos a llamar al método createResponse, y qué código le vamos a enviar, el http status.ok. Muy bien, vamos a bajar ahora sí a nuestro método create y vamos a devolver aquí un wrapper response, un objeto wrapper response. En el OK enviamos un true, supuestamente porque se ha registrado. En el mensaje vamos a enviar un success y en el body vamos a enviar un registro DTO. Creamos entonces la respuesta con el código de status http status. Como es la creación de un recurso, tenemos que enviarle el código 201. Este código OK es un código 200 y este created es un código 201. Muy bien, vamos ahora con el update. Vamos a hacer también aquí un return new wrapper response. Vamos a enviar también aquí un true, un success, y en el body vamos a enviar el registro DTO. Llamamos al método createResponse y enviamos el status http status. Aquí sí el código va a ser OK. Y por último vamos a nuestro delete. Vamos a hacer también aquí un return new wrapper response. Enviamos un true. En el mensaje vamos a enviar un success. Y en el body vamos a enviar un null. No es necesario enviar aquí el recurso que se ha eliminado. Vamos a hacer un create response. Y el código que vamos a enviar va a ser el código http status. De hecho también va a ser un OK.
Vamos a guardar hasta aquí con control S, vamos a ejecutar y vamos a ver si ya tenemos la estandarización de nuestros mensajes. Déjenme arreglar aquí, clic derecho, Run As, Spring Boot App. Vamos a ubicarnos entonces en Postman, me voy a ir al método FinAll. Miren cómo estamos recibiendo ahora, todo lo estamos recibiendo pues dentro de los corchetes, la lista de los recursos. Vamos a enviar ahora y miren, ahora sí, ya estamos recibiendo en el formato del wrapper response. Recuerden que tenemos un atributo OK, aquí está el true, message success y en el body está la lista de todos esos recursos. De tal manera que cuando hagamos la documentación le digamos pues a nuestros clientes del API, vas a recibir siempre un OK, un message y un body. En el body pues van a estar los recursos y en el OK va a estar la respuesta si se ha logrado ejecutar o no esa funcionalidad. ¿Qué les parece si ahora pongo por ejemplo en nombre ZZZ? Que de hecho no va a haber ninguno. Vamos a enviar a ver. Bueno, aquí el controlador como tal está devolviendo un no content. Déjenme regresar al controlador y voy a comentar esto. Vamos a comentar esto. Es la condición que me devuelve un no content. Control S. Vamos a esperar que se actualice la ejecución de nuestro proyecto, ya que recordemos agregamos DevTools que nos permite hacer esa actualización. Vamos a ejecutar de nuevo. Y miren, sí, hay un mensaje de OK, porque sí he logrado ejecutar la funcionalidad, el message es success, pero no hay nada, porque de hecho no hay nada. Vamos a probar nuestro método create. Miren aquí le estoy poniendo -10 al precio de ese artículo, le doy a enviar y miren lo que me dicen, el OK me dice false y el precio es incorrecto. Muy bien, vamos a regresar a nuestro paquete config y en nuestro archivo de configuración error handler config y vamos a modificar algo aquí que se nos ha pasado. Miren, este es de tipo exception class, recibe una excepción. Este es de tipo validate service exception, va a recibir un validate service exception. Este es de tipo no data phone exception, va a recibir también aquí un no data phone exception. Este es de tipo general service exception, va a recibir un objeto de tipo general service exception. Y también dentro de este error handler config vamos a decir que el general service sí sea un log de tipo error, pero cuando es no data phone exception que sea un log de tipo info y validate service exception que también sea de tipo info. Además aquí no le vamos a poner not content, vamos a tener algunos problemas. ¿Qué le voy a poner aquí? Le voy a poner not found. Vamos a ponerle un not found. Guardo con control S, voy a regresar entonces a mi controlador, artículo controller, y en nuestro método FinById vamos a comentar también el código para que nos devuelva según la excepción. Vamos a ver, tenemos ahí el create, todo bien, el update. También aquí en el update voy a comentar esto, de hecho, para tener el código incluso más limpio vamos a borrar, no vamos a dejar esto, vamos a borrarlo mejor, para que esté un poco más limpio. Vamos a borrar también el de Finolt. Borramos entonces. Y ahora sí, si el artículo con el ID no existe, quien se encarga de mostrar el wrapper response va a ser la excepción. Voy a guardar con control S y vamos a ejecutar. Clic derecho, Run As, Spring Boot App. Regresamos a Postman, probamos a ver nuestro método FinAll. Tenemos todo bien ahí, vamos a nuestro método FinById, le voy a enviar el ID 45 por ejemplo, le doy a enviar y nos aparece el mensaje, no existe el registro con ese ID y la transacción false. Si le pongo por ejemplo el 3, le doy a enviar, si me muestra en el body el artículo al que pertenece. Vamos a ver en el update, también le voy a enviar 45 aquí, le damos a enviar, no existe un registro con ese ID. Vamos al delete, eliminamos el 45, no existe un registro con ese ID. ¿Y qué nos está enviando? Un 404 not found. Muy bien. Miren lo que va a pasar ahora. Cuando yo, por ejemplo, intento registrar un artículo y ese artículo ya está registrado, le doy a enviar, me va a lanzar un internal server error.
Y si regreso, ese internal server error se está guardando, ¿no? Como una entrada duplicada para empanadas integrales. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a realizar esa validación. Lo primero que voy a hacer es me voy a ubicar en mi repository, artículo repository, y voy a agregar aquí un método que me va a devolver una entidad artículo. Este método se va a llamar find by nombre. Y simplemente voy a esperar aquí el nombre del artículo. Voy a regresar entonces a mi artículo service implement. Vamos a ir al método create o al método save en este caso, y voy a validar aquí que el artículo que deseo insertar, el nombre, no esté repetido. Vamos a agregar entonces esa validación. Voy a decir aquí si llamo a mi repository, a su método find by nombre, y le envío el nombre. ¿Cuál es el nombre que le voy a enviar? El artículo que estoy recibiendo aquí, la entidad, artículo.getNombre. Si es diferente de null, es decir, si sí tengo un artículo ya con ese nombre, entonces aquí voy a agregar una excepción. Voy a decir throw new, vamos a hacer de tipo validate service exception, y vamos a agregar un mensaje a la excepción. Le voy a decir ya existe un registro con el nombre, por ejemplo, ¿no? Y concateno aquí con artículo.getNombre. Vamos a probar. Guardamos con control S. Vemos que se actualiza automáticamente nuestro proyecto. Regresamos con Postman, le damos clic en enviar. Ya existen empanadas integrales. Vamos a decir, quiero registrar nuevamente. Miren, ok, false, no he podido. Ya existe un registro con el nombre y nos aparece incluso hasta el nombre, ¿no? Aquí no salta ya ningún error. ¿Por qué? Porque ya lo estoy controlando con el nivel de tipo info, ya no de tipo error. Vamos a hacer la validación también en el update. Entonces voy a copiar esto del save. Vamos a copiarlo. Vamos a bajar al update. Y aquí también vamos a realizar esa validación. En este caso sí, voy a verificar además que si el artículo ya existe, pero que si el nombre que ya existe le pertenece a ese mismo artículo, ¿no? Porque si yo no cambio el nombre y trato de actualizar con ese mismo nombre, pues me debe dejar pasar porque le pertenece ese nombre al artículo. Y antes de realizar la validación aquí, voy a declarar otro objeto de tipo artículo. Este se va a llamar registro duplicado, o registro de nada más le voy a poner. Voy a llamar a mi repository.findByNombre y le voy a enviar el nombre del artículo, artículo.getNombre. ¿Para qué? Para que realice la búsqueda. Muy bien, entonces aquí simplemente voy a modificar la validación. Voy a decir, si mi registro de es diferente de null y además el registro de .getID es diferente del ID del artículo, entonces significa que estoy cambiando de nombre al artículo que ya tengo registrado, pero le estoy poniendo otro nombre y ese otro nombre existe ya en la tabla de la base de datos. Si no le modifico su nombre me va a dejar pasar. A pesar de que se duplique, sí, pero como lo voy a cambiar él mismo no va a haber ningún problema. Voy a guardar con control S. Vemos cómo se actualiza la ejecución del proyecto. Vamos a regresar con Postman, me voy a ir al update. Quiero ver primero la lista de los registros que tengo. Miren, el artículo 3 es leche condensada, pero yo le voy a cambiar por empanadas. Regresamos al update. El artículo 3 le quiero poner empanadas. Le doy a enviar. Me dice, ya existe un registro con el nombre empanadas. No me deja cambiarlo. Pero ¿qué pasa si yo no deseo cambiar el nombre? Quiero que siga teniendo el mismo nombre. Lo que quiero cambiar, por ejemplo, es el precio. 14.50. El nombre es el mismo. Le doy a enviar. Y ahora sí me deja porque el nombre no lo estoy cambiando. Le pertenece a ese mismo artículo. Y simplemente cambio el precio.